Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los episodios más fascinantes y, la verdad, más decisivos del cristianismo primitivo, el marcionismo. Fijaos, esto no fue una simple discusión teológica de la época, no. Lo que propuso un pensador del siglo II llamado Marción fue un auténtico terremoto que sacudió los cimientos de la fe cristiana. Un desafío tan brutal que obligó a la Iglesia a pararse, a reflexionar y a definir con una claridad que hasta entonces no tenía tres preguntas absolutamente fundamentales. ¿Quién es Dios exactamente? ¿Quién es de verdad Jesucristo? Y sobre todo, ¿qué libros, qué textos son realmente la palabra de Dios? Muy bien, vamos directos al corazón del asunto. Todo, absolutamente todo el sistema de Marción arranca de esta pregunta. Una pregunta que en el siglo II era directamente una bomba, revolucionaria y desde luego muy peligrosa. Esto no era una simple curiosidad intelectual, no, era la premisa que lo cambiaba todo. Tratemos de imaginar el ambiente de la época. El Imperio Romano es un hervidero de ideas, de filosofías griegas, de religiones de todo tipo. Y en medio de todo eso, unas comunidades cristianas que aún están intentando definir quiénes son. Y en este contexto, llega Marción y lanza su órdago. ¿Y si el Dios creador del Antiguo Testamento, el Dios de Israel, no tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver, con ese Padre bueno y misericordioso del que nos habló Jesús? Para entender cómo llegó a esa conclusión tan radical, primero tenemos que ponernos un poco en sus zapatos. Hay que entender su dilema, que era un dilema profundo. Marción era un lector compulsivo de las Escrituras y las leía de forma muy literal. En su método de interpretación, lo que llamamos hermenéutica, no buscaba metáforas ni significados ocultos. Él leía lo que ponía y punto. Y lo que leía le causaba una angustia tremenda, tanto a nivel teológico como pastoral. Veía una contradicción que, para él, era insalvable. Este es exactamente el meollo de la cuestión. Por un lado, abría el Antiguo Testamento y se encontraba con un Dios que ordenaba la aniquilación de pueblos enteros en la conquista de Canaán. Leía sobre el diluvio, que arrasa con casi toda la humanidad. Veía un Dios que impone una ley estricta, la del ojo por ojo, diente por diente. Un Dios de justicia implacable, un Dios celoso y a menudo bastante airado. Y por otro lado, claro, leía a Jesús en el Sermón de la Montaña diciendo, amad a vuestros enemigos, poned la otra mejilla, o contando la parábola del padre que corre a abrazar al hijo que le ha abandonado. Para Marción, con su lectura al pie de la letra, esto no eran dos facetas del mismo ser. No, eran sin ningún género de dudas dos dioses completamente distintos y de hecho opuestos. Ante este problema tan gordo, Marción no intentó hacer malabares teológicos para que todo encajara. Su solución fue muchísimo más drástica, casi quirúrgica. Si no encajan, se separan. Y punto. Propuso una teología dualista, una idea que, ya flotaba un poco en el ambiente filosófico de la época, sobre todo en corrientes que llamamos gnósticas. Para él no hay un solo Dios, hay dos. El primero, el del Antiguo Testamento, es el creador del mundo material, un ser inferior. Y el segundo, el Padre de Jesucristo, es un Dios superior, un Dios bueno, totalmente ajeno a este mundo, que en un acto de pura bondad interviene para rescatarnos. Esto no era una pequeña reforma, era una refundación total del cristianismo. Y aquí viene un detalle interesante. Para nombrar al Dios del Antiguo Testamento, utilizó un término sacado de la filosofía de Platón, el demiurgo. Literalmente, significa artesano o constructor. Para Marción, este demiurgo era el arquitecto del universo físico, de nuestros cuerpos, de la ley de Moisés. Y ojo, esto es crucial. Marción no pensaba que fuera un ser malvado como el diablo. No, lo veía como un Dios justo, pero justo según sus propias reglas limitadas. Era un Dios imperfecto, un poco chapucero, y en última instancia inferior. Y el mundo que creó, con sus enfermedades, sus desastres y su sufrimiento, pues era el reflejo perfecto de su propia naturaleza defectuosa. Esta tabla lo resume de maravilla. Fijaos qué contraste. A la izquierda, el demiurgo, el creador de la materia, que para Marción era una especie de cárcel para el espíritu. Es el autor de la ley, un sistema rígido de premios y castigos que en el fondo solo trae condena. Es el Dios que conocían en Israel, pero su creación, imperfecta, es la causa de todo el sufrimiento. Y a la derecha tenemos algo totalmente distinto, el Dios bueno, el Padre de Jesús, un ser de puro espíritu, de amor incondicional y de gracia, un Dios extraño, un desconocido total para la humanidad e incluso para el propio demiurgo, hasta que su enviado, Jesús, vino a revelarlo. Su plan no era arreglar este mundo, sino liberarnos de él. Claro, una teología de este calibre tiene unas consecuencias brutales. Si el Dios del Antiguo Testamento es un Dios inferior y chapucero, entonces todo lo que venga de él tiene que ser descartado. Sus escrituras, sus profecías, no son una preparación para la llegada de Cristo, sino más bien un error o un engaño. Si el árbol es malo, sus frutos también lo son. Esta lógica obligó a Marción a embarcarse en una tarea gigantesca, coger las escrituras y, literalmente, pasarlas por la tijera, para, según él, restaurar el mensaje puro y original. Y, por supuesto, redefinir por completo quién era Jesús.
Y aquí tenemos su obra más famosa y paradójicamente la que más ha influido en la historia, la creación de un canon bíblico, el primero. ¿Qué hizo? Primero, rechazó de plano todo el Antiguo Testamento, fuera. Para él era la obra del Demiurgo. De los Evangelios se quedó solo con el de Lucas, pero lo sometió a una cirugía radical. Eliminó de un plumazo toda la infancia de Jesús, su genealogía, todo lo que le conectara con la historia judía y las profecías del Demiurgo. Y de las cartas, se quedó solo con 10 de Pablo, a quien consideraba el único apóstol que se había enterado de la verdad, pero también las limpió de cualquier referencia positiva a la ley judía. Lo más increíble es que este fue el primer intento de la historia de crear un Nuevo Testamento, una lista cerrada y definitiva de libros cristianos. Y esto nos lleva directos a su idea de Jesús, lo que llamamos su cristología. A ver, si el mundo material es una creación imperfecta del Demiurgo, ¿cómo es posible que el Salvador, el Hijo del Dios bueno, se manche teniendo un cuerpo de carne y hueso? Para Marción era una contradicción total, una contaminación. Su respuesta fue el docetismo, que viene de la palabra griega dokein, que significa parecer. Para él Jesús no nació, porque nacer es un acto material. Simplemente apareció en Galilea ya de adulto. No tenía un cuerpo físico real, era una especie de espíritu, un fantasma que solo aparentaba ser humano. Por lo tanto, su sufrimiento en la cruz y su muerte tampoco fueron reales. Fue toda una ilusión, una especie de lección visual y espiritual. Como os podéis imaginar, el sistema de Marción, por lo simple que era y por cómo resolvía de un plumazo el problema del mal, se hizo inmensamente popular. Llegó a fundar una red de iglesias por todo el imperio que competía directamente con la iglesia mayoritaria en número de fieles y en dinero. Para los líderes de esta iglesia oficial, gente como Ireneo o Tertuliano, esto no era una opinión más, era una amenaza existencial. Negaba al Dios creador, invalidaba las escrituras de Israel y, sobre todo, dejaba la muerte y la resurrección de Cristo en una simple apariencia. La respuesta tenía que ser contundente. Esta cronología nos sitúa en el epicentro de la batalla. Alrededor del año 1444, Marción expone sus ideas en la comunidad de Roma y la respuesta es inmediata, excomunión. Pero eso solo fue el principio del incendio. Décadas después, los grandes intelectuales de la Iglesia tuvieron que dedicar obras enteras, auténticos tratados, a desmontar sus ideas. Ireneo de León, por ejemplo, escribió su famosa obra Contra las herejías, defendiendo con uñas y dientes la unidad de los dos testamentos. Y un poco más tarde, Tertuliano, que era un abogado brillante de Cartago, usó toda su lógica jurídica en contra Marción para destrozar punto por punto toda su teología. Y aquí llegamos al punto de inflexión de toda esta historia. Tenemos que entender que antes de Marción, muchas creencias cristianas eran, por así decirlo, bastante más fluidas. No existía una lista oficial y cerrada de libros del Nuevo Testamento. Tampoco había un credo universal que todo el mundo recitara. La herejía de Marción actuó como un catalizador, como una sustancia química que acelera una reacción. Obligó a la Iglesia a mirarse al espejo y a construir, por así decirlo, los muros de la ortodoxia, a decir con total claridad: esto es lo que creemos sobre Dios, sobre Cristo y sobre las Escrituras, y esto otro, no. La respuesta se organizó en tres frentes. Primero, frente al canon recortado de Marción, la Iglesia reaccionó promoviendo un canon mucho más amplio. Insistieron en que no había un solo evangelio válido, sino 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para tener una visión más completa de Jesús. Segundo, contra el dualismo de los dos dioses, desarrollaron la idea de la revelación progresiva. No son dos dioses distintos, es el mismo Dios que se ha ido revelando poco a poco a la humanidad, educándola como un buen pedagogo. Y tercero, para luchar contra el Cristo fantasma, empezaron a formular los credos, donde se insistía con precisión casi notarial que Jesucristo nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, dejando clarísima su humanidad real, tangible. Y así llegamos a la parte más paradójica de esta historia. Aunque el marcionismo como movimiento fue condenado como herejía y sus iglesias con el tiempo desaparecieron, su impacto, su sombra sobre la forma que acabó adoptando el cristianismo ortodoxo es innegable. Es un impacto profundo y en muchos aspectos permanente. Esta es la enorme ironía de la historia. La primera persona que intentó compilar una lista cerrada de libros para un Nuevo Testamento fue un hombre al que la Iglesia consideró su mayor enemigo. Su acción provocó una reacción en cadena. Para combatir la Biblia de Marción, la Iglesia se vio obligada a definir la suya. Sin la presión de su canon alternativo, el proceso de decidir qué libros forman el Nuevo Testamento que hoy conocemos podría haber durado muchísimo más, o quién sabe, a lo mejor habría tomado un camino completamente diferente. Entonces, ¿por qué darle tantas vueltas a esta antigua herejía?
Pues porque su historia nos enseña algo fundamental, que muchas veces la identidad se define por oposición a otra cosa. La ortodoxia cristiana no apareció de la nada, se forjó en el fuego del debate. Y más importante aún, la tensión que sintió Marción nunca se ha ido del todo. El debate sobre cómo reconciliar la justicia de Dios con su misericordia o qué hacer con los pasajes más violentos del Antiguo Testamento sigue estando muy vivo. De hecho, muchísima gente hoy, sin saberlo, practica una especie de marcionismo funcional cuando simplemente ignora por completo el Antiguo Testamento. Y terminamos con esta pregunta que tiene mucha miga para reflexionar. La historia de Marción parece sugerir que la respuesta es un sí rotundo y complejo. A veces, para saber lo que algo es, primero hay que enfrentarse a lo que no es. La ortodoxia cristiana no bajó del cielo en un manual de instrucciones, sino que nació de un diálogo intenso y a menudo muy conflictivo, con ideas que la desafiaron hasta sus cimientos. Marción perdió la batalla, sí, pero sus preguntas obligaron a la fe a madurar, a profundizar y a construir la estructura que, para bien y para mal, ha llegado hasta hoy. Un legado fascinante para un pensador que, en su intento de purificar el cristianismo, acabó, sin quererlo, por darle la forma que conocemos.